Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Sala del canal Las Notas de Baltasar Humayer. Estoy grabando a bote pronto una reacción desde la selfie de mi celular. Creo que va a ser suficiente porque es una entrevista bastante corta. El doctor Facio no disponía de más que una hora y de hecho fue muy amable al regalarnos más tiempo. Entonces notarán ustedes que el ritmo es más fluido, las preguntas son mucho más, pues sacadas más rápidamente. También las respuestas del doctor Facio son bastante más cortas, a como han estado acostumbrados los, pues ahora sí que los escuchas de Cápsulas de Teología, que es el canal del hermano Jairo, el cual me permite subir este video a mi canal también, al cual se lo agradezco mucho. Pues bueno, esta vez las respuestas sí fueron un poco más cortas, pero me parece que fueron muy buenas. Quizás en algunas cosas se pudo haber hecho una mejor acotación, se pudo haber hecho alguna pregunta como de seguimiento, de follow-up para poder clarificar algunas cosas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita lo del rapto secreto, que el doctor Facio dio una respuesta explicando por qué podría entenderse que los dispensacionales enseñamos un rapto secreto, pero no fue categórico, por ejemplo, como en el caso del doctor Thomas Ice en su artículo donde dice que no enseñamos un rapto secreto, porque al final de cuentas todos los dispensacionales estamos de acuerdo en que la gente va a notar que vamos a desaparecer de ahí, que nos vamos a ir. Entonces, por ese sentido, pues no va a ser secreto. El doctor Whitlock también lo ha dicho de manera muy explícita, que él no cree en un rapto secreto. No sé si en la entrevista con Cápsulas de Teología lo dijo, pero sí tiene una de sus lecturas o clases donde sí lo dice. Y pues yo he hablado personalmente con él y evidentemente sí me ha dicho que no cree en un rapto secreto. Entonces, pues simplemente creo que la respuesta del doctor Facio fue un poco más irénica, con más tratando de entender a la contraparte. En otras cosas también se vio que la respuesta fue un poco más en ese tono. Él es muy académico, el tipo de respuestas que tiene son de ese sentido, y lo que está buscando, y lo demostró con sus respuestas, es un diálogo entre dispensacionales y no dispensacionales. Y eso es algo que me parece bastante loable y bastante bonito. Ahora, ya entrado a todo lo demás, salvo este detalle que estaba yo aclarando ahorita, todas las respuestas que el doctor Facio dio, ya en su conjunto, me parece que fueron buenísimas, porque de verdad te invitan, te dan ganas de leer su libro. Espero que ya para cuando haya subido este video haya ya salido o esté a unas semanitas de salir. No sé bien la fecha, pero espero que pronto salga el español y lo puedan conseguir. De verdad que las respuestas que dio, yo que ya leí el libro, a mí me dieron ganas de volverlo a leer, para que se den una idea. Entonces, de verdad, son unas respuestas muy buenas, muy útiles, que creo yo que fueron como para despertarnos la curiosidad y poder revisar más el tema del dispensacionalismo, y que también entendamos que estas ideas sí tienen una trazabilidad histórica, y que entendamos que la historia de la Iglesia no es una cosa lineal o que todos creían cierta cosa específica. No, la realidad es que había ideas que competían, ideas que fueron populares en ciertos tiempos, ideas que se debatían, ideas que podemos encontrar desde el principio, ideas que fueron refinándose y desarrollándose con el tiempo por diversas razones, ideas que se recuperaron incluso en tiempos posteriores. O sea, la historia de la Iglesia es mucho más divertida que eso. Pero hay algo que me gustó del doctor Facio, que dijo que al final de cuentas el dispensacional tiene que hacerlo mediante la escritura. De ahí tiene que basar su teología, no de la historia. Y eso es algo muy importante. Pero como quiera, sin más, yo sé que ustedes no vinieron a verme a mí, vinieron a ver la entrevista que hicimos en el canal de Cápsulas de Teología. Váyanse a suscribir ahí también. Voy a dejar links en la descripción que son referentes a todo este tipo de temas. Pero bueno, ya no les molesto más con mi carota. Les deseo que Dios les bendiga y disfruten la entrevista. Bienvenidos. Cápsulas de Teología,
Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como El Entrevistazo, El Manuscritazo, El Libro Reaccionazo, El Musicalazo, El Arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto, café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El Entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales y lo que no puede faltar en un entrevistazo. Café. Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a su casa digital, Cápsulas de Teología, su casa de Biblia, siempre en primer lugar. Hay que leer la Biblia, vamos a leer la Biblia, esta es la mía, ya está bien maltratadita, pero la quiero mucho. Su casa de teología, su casa de libros, hoy con este libro que pronto lo tendremos en español allí en pantalla, Descubriendo el dispensacionalismo, rastreando el desarrollo del pensamiento dispensacionalista desde el siglo I hasta el siglo XXI, para que vean que tenemos de ambas partes acá en el canal y por supuesto lo que no puede faltar, buen café. Desde ya le digo a la audiencia que vamos rápido porque el autor dispone solamente de 1 hora, lo siento, así que entramos rápidamente con nuestro intérprete para el día de hoy de las notas de Baltasar Hoffmeier. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad honrado por estar con el doctor Facio ahorita que vaya a subir y pues es un gusto estar aquí contigo, Jairo. Entonces te lo agradezco. Vamos con el doctor James Facio. Doctor Facio, bienvenido. ¿Cómo está? Vamos a ver un momento aquí. Hola, doctor, ¿cómo está? Hello, thank you for having me. How are you doing, doctor? Are you doing fine? Doing well, thank you. Glad to be a Muy guest. Bien. Está contento de estar aquí. Excelente, muy bien. Pues voy rápido, hermano. Me voy a saltar algunos protocolos como suelo hacer y vamos a entrar de una vez en materia. Den like, compartan. Este libro sale en español, Dios mediante, agosto, septiembre, octubre, por editorial EBI, editorial autista independiente. Estoy en comunicación con la editorial. Posiblemente para ese entonces tengamos al otro autor también, al doctor Cory, para hablar de este tema. Y allí voy a colocar, pues, para que conozcan a nuestro invitado, para que sepan un poco de él, su página web, si quieren conocer un poco más. Y también voy a estar mostrando el canal de Edgar para que apoyen su trabajo, den like y se suscriban. Pero tenemos que arrancar. Are you ready, doctor? Yes, I'm ready. Vamos para allá, tenemos que ir para allá, hermano. Hay muchas preguntas seguramente de la audiencia, me voy a saltar algunas y que el Dios nos ayude. Pues entonces, doctor, el libro Descubriendo el dispensacionalismo estaría principalmente dirigido hacia dispensacionalistas o hacia los no dispensacionalistas. Go ahead, Dr. Facio. Thank you. Yeah, so the book was primarily written for dispensationalists, since they tend to be the only ones that are concerned with the history of this tradition. Pues el libro está principalmente escrito primeramente para dispensacionalistas, ya que ellos son los que están más metidos en el tema de la historia de esta tradición. I mean, we hope for a broader readership, but we understand that by and large, many Christians who have these questions tend to be dispensationalists already. Oh, Doctor, we're sorry, we're losing you with the connection. Okay, is it okay now? I think it's better, or is it me? Jairo, ¿qué tal está mi conexión? Bien, está estable. ¿Es ok? Bien, estable. Ok. Entonces yo los estoy escuchando con lag. Voy. Sí, la audiencia, ¿cómo nos escucha la audiencia? Sorry, doctor, ¿cómo nos escucha la audiencia, por favor? So I'm just... Can you repeat, please? Yes, I will. Yes. So sorry, I think I'm having the lag. I'm going to if I step out and then come in again. Okay. Voy a salir y voy a volver a entrar, hermano, porque creo que soy yo el del problema. Ok. Ya estoy bien. Ya está bien todo. Okay. Go ahead, doctor. No, everything is fine now. Sorry. Okay. So you were in the second part of your end. Okay. Yeah, so I'm just saying that the book is welcomes a
wide readership, but we understand that the ones who are principally concerned with the question of the history of dispensational thought tend to be dispensationalists already. Digo, a pesar de que esté dirigido a dispensacionalistas, este libro sí está abierto a un más amplio campo de lectores, pero se entiende que los dispensacionales son los más metidos en todo este tema, pero esperemos que más personas que no sean dispensacionales lo lean. Excelente, thank you. Respuesta rápida, hermano, por el tiempo. Thank you, doctor. Le preguntamos al doctor, ¿cuáles serían las diferencias más grandes entre el dispensacionalismo de Darby y las formas de dispensacionalismo más populares en el día de hoy? Go ahead, Dr. Facio. Thank you. Well, Darby's dispensationalism was less about a philosophy of history, and that's how dispensationalism is currently characterized. El dispensacionalismo de Darby era un poquito menos sobre una filosofía sobre la historia, y ahora es como es caracterizado el dispensacionalismo. Darby was more concerned about God's dealings with his people according to specific responsibilities and expectations. Darby estaba más preocupado sobre las formas en las que Dios lidiaba con las personas, con la humanidad, según cierta responsabilidad y expectativas. For Darby, dispensations did not begin in the Garden of Eden, and they were more concentric, meaning dispensations within dispensations, rather than successive. Para Darby, por ejemplo, el Jardín del Edén no era una dispensación, sino que estaban un poquito más concentradas y se podían traslapar. Había, por ejemplo, dispensaciones dentro de dispensaciones. So those are the main differences between Darby's dispensation thought and the way dispensationalists look at it today. Y esas serían las diferencias principales entre el pensamiento dispensacional de John Nelson Darby y la forma en la que el dispensacionalismo actual se maneja. Perfecto. Ya que estamos hablando de Darby, doctor Facio, el dispensacionalismo entonces lo inventó Darby, ya nos adelantó algo. ¿Es posible rastrear sus ideas en la historia de la iglesia? Wow. Yes, actually, it is possible to trace dispensational thought from the early church. Sí, de hecho es posible trazar o encontrar el dispensacionalismo o cosas del dispensacionalismo desde la iglesia temprana. Yeah, Darby was not the creator of dispensationalism. In fact, the term was not used for about another 50 years after he passed. Darby no es el creador del dispensacionalismo. De hecho, el término dispensacionalismo fue utilizado hasta 50 años después de que Darby falleció. But those ideas that characterize dispensational thought are traced, as we do in the book, from the earliest centuries of the church onward. Pero esas ideas que dieron origen al dispensacionalismo pueden ser rastreadas, así como lo hicimos en el libro, desde el inicio de la iglesia en adelante hasta la época actual. Excelente, thank you. Doctor, gracias por su brevedad, porque así nos rinde el tiempo, lo agradecemos. Thanks for being short with your answers, because in that way we can take more advantage of the time. Sí. Doctor, ¿le habían entrevistado para una audiencia hispana alguna vez? Doctor, have you been interviewed for a Hispanic audience before? No. Oh, first time. ¡Woo! Muy bien, la pregunta obligada, ¿enseñan los dispensacionalistas, doctor Facio, un rapto secreto? Go ahead. So dispensationalists do teach the two different comings of Christ. They distinguish between two comings of Christ. Los dispensacionalistas sí enseñan dos venidas de Cristo o una distinción entre las venidas de Cristo. So this is coming from the verse we read in Revelation 1:7 that says, "Every eye will see him when he comes, even those who pierced him." Esto lo tomamos del verso de Apocalipsis 1. You say 1:7, right? Revelation 1:7. Okay. Sí, Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo va a verlo venir. But in Hebrews 9:28, we read that Christ will appear to those who look for him. En Hebreos 9:28, Cristo va a aparecer hacia aquellos que lo buscan. And so these are the two different comings of Christ. One where every eye will see him. That would be the general coming of Christ to the earth, where every eye will see him, and that's distinguished from his coming for his church, simply for those who are watching for him.
Entonces eso sería como las dos venidas, por así decirlo, que una sería una general en la que todo mundo lo va a ver y otra venida que sería por los que creen en él, por los que lo buscan. So that's where that term, the secret rapture, that's usually what's being referred to there. It's one that's perceived only by the believers. Y por eso es que se refieren a esto algunas veces como el rapto secreto. Este es el término que han acuñado porque hay esta idea de que solamente es por los creyentes. Esta es la idea que presenta el doctor Facio. Ok, excelente. Gracias, doctor. Doctor Facio, si la creencia en el rapto pretribulacional se remonta a los apóstoles, ¿por qué no fue enseñada con claridad por los padres apostólicos? Go ahead, doctor Facio. Thank you. So that question assumes that it was not taught by the early church. Bueno, esta pregunta asume que no fue enseñado por la iglesia temprana. Yeah, fact- I know. The fact Sorry. is, many of the teachings that we see in dispensationalism were taught in the early church. Muchas de las cosas que nosotros vemos en el dispensacionalismo fueron enseñados en la iglesia temprana. So both in discovering dispensationalism, but also other works have traced dispensational teachings in the patristic writings. Así como en este libro Discovering o Descubriendo el Dispensacionalismo se hace que hacen una búsqueda histórica de las doctrinas, también hay otros libros que se han hecho, otras obras que igual buscan ideas, bueno, que han encontrado más bien ideas dispensacionales en los escritos patrísticos. So the answer would be that it was taught by some, but not by all. Ok, la respuesta sería que fue enseñado por algunos, pero no por todos. So Irenaeus, Justin Martyr, Tertullian, Polycarp are examples of those that pointed to expectations that are similar to the dispensational thought. Ireneo, Justino Mártir, Policarpo, serían algunos de los nombres que pues tuvieron unas enseñanzas que podrían ser similares al pensamiento dispensacional. Now, specifically the pre-trib rapture, the rapture of the church being taken before the activity of Antichrist on the earth, specifically Irenaeus talks about the church being taken and then 3.5 years the Antichrist will prevail upon the earth. La idea de un rapto pretribulacional en el sentido de que la iglesia sea llevada antes de la actividad del anticristo aquí en la tierra, lo podemos ver en Ireneo de León, que él habla de que la iglesia es llevada y luego el anticristo comienza a destruir las cosas por tres años y medio. But I want to answer your question with one explanation that I think we should all understand about the early church teachings. Pero me gustaría contestar la pregunta con una explicación que creo que todos deberíamos de tener en cuenta sobre la enseñanza de la iglesia temprana. Go ahead. Virtually no doctrines that we would consider orthodox were held by all the apostolic fathers, even down to the Trinity, the humanity of Christ, the deity of Christ. These were all debated in the early centuries of the church. Yeah. Virtualmente ninguna doctrina que hoy tenemos como parte de la ortodoxia fue creída, enseñada de la misma manera por los padres de la iglesia. Podemos hablar de la Trinidad, de la encarnación, de la naturaleza de Cristo, entre muchas otras doctrinas. No creían exactamente igual que ahora. Excelente, thank you, doctor. Pues seguimos aquí rapidito, hermanos. Vayan dejando las preguntas porque tengo que seleccionarlas y no tenemos mucho tiempo, recuérdenlo. A preguntarle al doctor una pregunta, tengo muchas, así que vamos a ver cómo nos vamos. ¿Cómo nos va? Doctor, ¿cuáles serían las diferencias más grandes entre el dispensacionalismo de Darby? Creo que ya hicimos esa, sí. ¿Esa la hicimos ya? Sí, we already did that one, right? Yes. Sí. Sorry, perdón, hermano. Perdón, hermano. Disculpen entonces. Ok. Pido disculpas porque como estoy intentando seleccionar la cantidad de preguntas que tenemos acá, vamos a ver. Ok, vamos con una de por acá. Creo que esta. Vamos a ver. Creo que esa. Ok, perfecto. Entonces, era que no la había borrado. Pido disculpas. Si siempre se ha creído, doctor Facio, que la iglesia es Israel, ¿por qué los dispensacionalistas niegan esto? ¿No se supone que Dios tiene un solo pueblo? Go ahead, doctor Facio. Thank you. Okay, so supersessionism, or the belief that the church has replaced Israel, that stretches back to the early church.
Ok, el supersesionismo o la idea de que la iglesia ha reemplazado a Israel va hacia la iglesia temprana. So, like I said earlier, there was a diversity of ideas held by the apostolic fathers. They debated many different ideas. Como lo he dicho antes, todas las ideas de los padres apostólicos al final de cuentas tenían diferentes ideas y que las iban debatiendo también entre ellos. So, responsible dispensationalists should not argue that this idea of replacement theology has been held by some all the way back to the early church. You said should not or should? Sorry. You cannot deny that the teaching has been present since the Okay. early church. Ok. El dispensacionalismo responsable no hace bien en negar que esta idea sí ha estado presente verdaderamente en tiempos de la iglesia temprana. So the real question is it the teaching of Scripture? Y la verdadera pregunta ¿es esto lo que enseña la Escritura? And you can see in the early church writings that this issue was debated, and there was a lot of controversy in the early church around this. Y lo que podemos ver es que a lo largo de la historia de la iglesia esto ha sido un tema a debatir y que ha habido controversia alrededor de ello. As early as the 3rd century, a man named Nepos, the bishop of Egypt, he wrote a refutation against the allegorizers. En el siglo III, por ejemplo, tenemos a Nepos, el obispo de Egipto, que escribió una carta en contra de los alegorizadores. And in this work, he was pushing back on the idea of Origen and those who allegorized the promises of God and applied them to the church rather than Israel. Y en esta carta, él estaba en contra de la idea de Orígenes de Alejandría y sus seguidores que alegorizaban las promesas que había para Israel y se las aplicaban a la iglesia. So this kind of goes back to that other question where you see that there's competing ideas even in the early church, and there were many debates over whether the church replaced Israel. Y esto nos recuerda un poquito a la pregunta anterior, que al final de cuentas hay ideas que van compitiendo y siendo debatidas a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso también pasó con la idea de que si la iglesia verdaderamente ha reemplazado a Israel. And so many of those debates have continued to the present day as well. Y muchos de esos debates continúan evidentemente hasta el día presente. So the real responsible interpreter of Scripture simply needs to answer the question, what does the Bible teach? And not so much a question of history, what others have believed. Y el verdadero estudiante de la Biblia, el estudiante de la Biblia responsable, creo que tendría que preguntarse si realmente la Escritura es lo que enseña esto. No debería de irse tanto a qué es lo que la historia enseña, sino qué es lo que la Escritura enseña. Thank you. Excelente, muy bien. Doctor Facio, vamos volando. Prepárense en el chat allí con las preguntas. Very fast. ¿El dispensacionalismo es solamente un sistema escatológico o va más allá de la escatología? Thank you, Dr. Facio. Go ahead. Okay, so it's actually true that many people view dispensationalism as nothing more than an eschatological system, but that's very reductionistic. Y es cierto que algunas personas pueden llegar a ver o llegan a ver el dispensacionalismo como solamente un sistema escatológico, pero esto es una visión muy reduccionista. So dispensationalism is much more than an eschatology. However, the eschatology of dispensationalism becomes something that stands out as very distinguishable. Y sí, evidentemente el dispensacionalismo es mucho más que una escatología, pero no hay que negar que al final de cuentas el dispensacionalismo sí tiene una escatología bastante llamativa o evidente. So I would say the pre-trib rapture, the pre-millennial eschatology, and the distinction between Israel and the church are among the main distinctions that are very discernible, even to a lay theologian. Yo diría que, por ejemplo, el rapto pretribulacional, el premilenialismo y la distinción entre Israel y la iglesia son de los elementos que vuelven al dispensacionalismo algo muy distinguible de las otras teologías, e incluso para alguien que está empezando a estudiar teología puede ver que ahí están los puntos de contención. So I think that's why many have sort of reduced all of dispensationalism down to just this eschatology. Así que puedo entender por qué hay gente que reduce el dispensacionalismo a que sea solamente una escatología. Thank you. Ok, perfecto.
Doctor, ya que su libro va a salir pronto en español, no tenemos una pregunta preparada, pero a grosso modo nos puede comentar un poco de qué trata su libro para los interesados, para cuando lo tengamos en español. So, as your book still haven't been published in Spanish yet, but it's about to. Can you tell us a little bit about your book? Like, what are we expecting to see over there? Or a little overview of what is there in the book. Yeah. So, Discovering Dispensationalism traces the development of dispensational thought from the earliest centuries of the church up to the 21st century. El libro de Descubriendo Dispensacionalismo lo que hace es rastrear las ideas dispensacionales a través de los siglos desde el principio de la iglesia hasta la época moderna. It's actually divided in major periods of time, segments of history. Está de hecho dividido en diferentes periodos de tiempo o segmentos de la historia. So you'll see that in the earliest chapters, we begin in the ancient Mediterranean or in the near Middle East, from the teachings of Christ and the disciples, through the patristic writers, and all the way up to the developing medieval church. Como podemos ver, pues nos movemos primero en el Mediterráneo antiguo con la enseñanza de los apóstoles y luego después pasamos a la época patrística, nos vamos más adelante todavía hasta llegar incluso a la época medieval, más centrado en Europa. And I'll say that a lot of foundational pillars of dispensational thought are found in the early church. Y yo diría que muchos de los pilares fundamentales del dispensacionalismo se pueden encontrar en la iglesia temprana. I say that because then in this next major section, which is sort of medieval thought in Europe, Roman Catholic theology tended to prevail. Y esto lo digo porque ya en la sección de la época medieval, sí es muy evidente que la teología católica romana es la que tiende a prevalecer por encima de las otras. And it doesn't mean that you don't have dispensational elements in the church, but they tend to be held on the fringe because it was not the main teaching of Roman Catholicism. Y eso no significa que los elementos de las ideas dispensacionales hayan estado borrados, sino que había personas que sí los mantenían, pero estaban, por así decirlo, en las afueras o en puntos muy, muy poco comunes de la teología de esa época. Now, a major turning point in the development of dispensational thought was the Protestant Reformation. Un punto de quiebre que es muy importante para el pensamiento dispensacional ocurre en la Reforma Protestante. I actually co-edited another book called Forged from Reformation, which looks at how dispensational thought is a product of reformational ideals and thinking. De hecho, yo coedité un libro llamado Forged from the Reformation, que es forjado desde la Reforma, en la que habla cómo el dispensacionalismo, al final de cuentas, es un producto que viene desde la Reforma Protestante. Because dispensationalism truly rests on the idea of sola scriptura. Porque el dispensacionalismo realmente descansa sobre la idea de sola escritura. And it's very much a back to the Bible exegetical approach to Scripture, reading from Scripture and taking the language of Scripture at face value. Porque intenta ir hacia atrás, hacia la escritura, haciendo un trabajo exegético, tratando de obtener las definiciones de ahí y tratando de usar un lenguaje que salga desde la escritura. And so I say that because the last section of our book, Discovering Dispensationalism, follows what's known as the modern history, or after the Reformation up to the present day, and the development of dispensationalism. Y esto lo menciono porque en este libro de Descubriendo el Dispensacionalismo, vemos que ya en las últimas secciones se empieza a ver después de la Reforma cómo fue evolucionando el pensamiento. And it looks at the emphasis of a Protestant interpretive method that takes Scripture at face value, and then it follows that through the 17th, 18th, and 19th centuries. Y podemos ver ahí cómo el sistema de interpretación protestante toma mucha preeminencia, que es tomar la Biblia como lo que significa, y ese pensamiento se puede ver en los siglos XVII, XVIII y XIX, cómo se va desarrollando para el pensamiento dispensacional.
And then, of course, the book mentions the influence of John Nelson Darby, and then C.I. Schofield and Dallas Theological Seminary. And it brings all the way up to the present day with progressive dispensational ideas as well. Y también se habla en este libro, evidentemente, de la gran influencia de John Nelson Darby, también de Cyrus Schofield, y más adelante también con el Dallas Theological Seminary, con el Seminario Teológico de Dallas, y luego también terminamos con el dispensacionalismo progresivo. So that's the overview. Esa sería básicamente la visión general de lo que van a encontrar en el libro. Perfecto, excelente. Gracias, doctor. Bueno, tengo ya algunas preguntas por allí de la audiencia. Denme un momento, pero me gustaría preguntarle al doctor Facio. Doctor Facio, esta pregunta no está en la lista oficial. Bueno, la voy a hacer después de esta. Aquí está. Aquí la tenemos, que va con el tema anterior. ¿Los dispensacionalistas progresivos y los del dispensacionalismo reformado siguen siendo dispensacionalistas realmente? Go ahead, doctor Facio. Thank you. Yes, yeah, absolutely. I mean, when we talk about the development of dispensational thought, there are those that either stretch it more one way or another, but they're all under that larger umbrella of dispensationalism. Sí, por supuesto que lo son, totalmente lo son. Entendemos que dentro del gran paraguas o la gran carpa que es el dispensacionalismo, pueden haber personas que tiendan más hacia un lado o hacia el otro, pero definitivamente sí son dispensacionalistas reales. So I should add at this point that within that book, it's a collection of authors that produced this Discovering Dispensationalism. Some of them are progressive dispensational. Others are not dispensational at all. And there's also mid-Acts dispensational authors. Hay, de hecho, dentro de este libro una gran colección de autores que tienen diferentes visiones. Hay autores que son progresivos, hay autores que no lo son, y hay incluso autores que son de dispensacionalistas de mid-acts, que es en medio de hechos, que es un tipo de dispensacionalismo que también existe. And all of those within the umbrella of dispensationalism, those who recognize the distinctions of Scripture and would affirm that the church is not Israel and hold to a future of God's promises, they're all dispensational. Y yo diría que las personas que, por lo que distingue la Escritura, que la iglesia no es Israel, entrarían dentro del gran paraguas del dispensacionalismo. Diría que son dispensacionales. Yeah, and so we welcome their voices, and we want to hear what they have to say. They don't have to agree with us. This is why historians, even some of whom are not dispensational, could write chapters for this book. Y de hecho nosotros damos la bienvenida a todas estas voces, nos interesa escuchar lo que dicen, y es por eso que incluso en este libro hay historiadores que no son dispensacionales, pero escribieron ahí. Excelente, muy bien. Doctor, en pocos meses me confirmó la editorial, está el libro en español. ¿Cómo se siente? In few months, your book will be in Spanish, so how are you feeling about it? Well, I'm excited to see it available in new markets. I know that Spanish is a language that we've gotten a lot of requests to produce it. So we're glad that we've got that contract and that it will soon be available. Me emociona mucho verlo en diferentes mercados, y yo sé que en español ha sido una lengua donde hemos tenido muchas solicitudes, y estoy muy contento de que hayamos tenido ese contrato para poder tener el libro pronto en ese idioma. Excelente, thank you. Doctor Facio, ¿el dispensacionalismo está en decadencia, como lo afirman los que apoyan la tesis del doctor Daniel Humen en el auge y la caída del dispensacionalismo? Que lo hemos entrevistado aquí, Edgar, para que le diga, por favor. Okay, so we have had Dr. Hummel interviewed here. Yes, also. Good. Go ahead, Dr. Facio. Thank you. Yeah, so I've had quite a bit of interactions with Dr. Hummel and respect his perspective and what he's done in that book. He tenido bastante comentarios junto con el Dr. Hummel, hemos estado en contacto, y respeto su postura en lo que dice ahí en ese libro. And one of the things that we noticed is that we're really looking at two different issues. He is looking at a social and cultural development of dispensational thought as it's shaped American culture. Y entendemos que cada quien está viendo las cosas con
con un enfoque diferente. Él, por ejemplo, está viendo un poco más el tema social y cultural de cómo el dispensacionalismo forjó la cultura estadounidense. So his book really is tracing just the 20th century phenomenon of the influence of dispensationalism on the American consciousness. Y su libro es más un rastreo sobre el siglo XX de cómo de la influencia que tuvo el dispensacionalismo en el pueblo de los Estados Unidos. So we're much more concerned in this book about the development of dispensational thought that emerged from the teachings of Christ and the apostles and as understood by the early church and then developed through the ages, so that really only like the last 2 chapters of our book even deal with the period he's looking at. Y en nuestro libro, Descubriendo el Dispensacionalismo, nos centramos un poco más en la historia del pensamiento dispensacional desde la iglesia temprana con los apóstoles, luego después con los padres de la iglesia, pasando por la época medieval, hasta llegar a tiempos modernos, que al final fueron muy pocos, 2 capítulos que hablan de la época un poco más moderna y más cercana a nuestros tiempos. So the other thing I would say is we are looking more at the ideas that theologians have dealt with even in the Middle Ages when it's not mainstream. It's the development of theology over the centuries. Lo que nosotros estamos revisando en nuestro libro más bien son las ideas. Incluso en la época medieval, cuando no eran populares, lo que nos importa eran las ideas que estaban ahí, que creían algunos teólogos y cómo estas sí llegaron a existir a lo largo de la historia. And he's really looking at a cultural phenomenon of the explosion of dispensationalism on the consciousness of modern readers, it really in the 1900s. Él lo ve más como como un fenómeno cultural que explotó en el siglo XX en los Estados Unidos, y él lo está viendo como más como ese fenómeno social a estudiar. Excelente, thank you, doctor. Muy bien. Doctor Facio, ¿cuál sería el ente hermenéutico dispensacional? ¿Es único de este sistema? Go ahead, Dr. Facio, thank you. Yes. So the hermeneutic, the Protestant hermeneutic, known as grammatical historical interpretation, it's the main methodology. Sí, la hermenéutica, hablando de la hermenéutica protestante, la hermenéutica sería histórico, literal y gramatical, y ese es el ente hermenéutico del dispensacionalismo. So this is the interpretive method that was, as I mentioned earlier, that the reformers championed to try to refute the traditional teaching of the Catholic Church at the Reformation. Y este fue el ente hermenéutico que los reformadores impulsaron para contrarrestar y para contradecir también las ideas del catolicismo romano y sus métodos de interpretación. And this remains the interpretive method that really drives the dispensational conclusions in the reading of Scripture, understanding how God has communicated to his people. Y este ha sido el método hermenéutico que verdaderamente ha impulsado al dispensacionalismo, que es el tratar de entender cómo es que Dios se ha comunicado con su gente. Now, it really is the Reformed interpretive method as well. So there's only a distinction when we say dispensational conclusions and the Reformed covenantal conclusions. Realmente es el mismo lente protestante en cuanto a la hermenéutica, y podemos decir solamente que la diferencia la podemos catalogar como conclusiones dispensacionales o conclusiones pactuales. So I want to make this shade of distinction to explain how they're both reformed interpretive method is applied by covenantalists and dispensationalists. Y esta distinción la hago para que se pueda entender que el método protestante reformado de interpretación se sigue aplicando tanto en los dispensacionales como en los pactuales. So the distinction is that dispensationalists consistently apply that same grammatical historical hermeneutic across all of Scripture. La gran diferencia es que el dispensacionalismo o los dispensacionalistas son consistentes con este método a través de toda la escritura. And a covenantal reformed interpretation interprets Scripture through a covenantal
lens. Los pactuales reformados, ellos interpretan la escritura a través de un lente pactual. And they inform their reading of scripture based on the writings of the reformed writers. Y ellos acompañan o informan su lectura de la escritura a través de los escritos de los reformadores. And so if Calvin, for instance, if John Calvin departed from a grammatical historical reading when he approached the book of Revelation, which, by the way, the only book of all 66 books that he did not produce a commentary on, if he departed from that method, then those who are interpreting scripture according to John Calvin fall in that same trap. Okay, por ejemplo, si Juan Calvino, por decir un nombre, tiene una interpretación que se sale de la hermenéutica histórica, literal y gramatical, que por cierto, dato curioso que dio el doctor, Juan Calvino no hizo ningún comentario sobre el libro del Apocalipsis, es muy, muy curioso ese dato, pero lo que hacen los hermanos reformados es que si Calvino se sale de esa lectura histórico, literal, gramatical, ellos también se salen junto con Calvino. So the dispensationalist doesn't apply a special hermeneutic. They just remain consistent with the Protestant grammatical historical hermeneutic across all of Scripture. Y lo que hace el dispensacionalismo no es aplicar una hermenéutica especial, sino simplemente ser consistente con la hermenéutica protestante que es histórica, literal y gramatical. Thank you. Muy bien. Ya voy a sacar unas preguntas del público. Tengan paciencia, vamos rápido por cuestiones de tiempo. ¿Por qué el dispensacionalismo? En parte la respuesta ya fue contestada, pero ¿por qué el dispensacionalismo existe tanto en un reino milenial literal? Go ahead, Dr. Facio. Thank you. Well, to maintain God's faithfulness as a covenant-keeping God, it's necessary to understand the fulfillment of God's promises in the future. Y bueno, nosotros lo hacemos para mantener la esencia de Dios y de que Él cumple sus promesas. Entonces, para nosotros es necesario el reino milenial porque es lo que Dios ha prometido también a Israel y a su pueblo. The reader of Scripture is going to be confronted with two options when they read all that God promised to Israel. Either God's promises will be fulfilled, have not yet come to pass, so they must be fulfilled in the future, or we must reinterpret them to spiritualize them, one or the other. Los que estudiamos la Biblia, al final de cuentas, nos encontramos con dos opciones. O Dios va a cumplir sus promesas a futuro, a como lo encontramos ahí, o es necesario hacer una reinterpretación de estas promesas. When we read the Old Testament, we see God made covenants with Abraham, with Moses, with David, and he promised a new covenant. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que Dios ha hecho pactos con Abraham, con Moisés, con David, y que prometió, por supuesto, también un nuevo pacto. And Christians can see that these promises have not come to pass and been fulfilled in the way that the recipients of those covenants expected them to. Y los lectores de la Escritura podemos ver efectivamente que estas promesas no se han cumplido de la forma en la que los que recibieron esa promesa hubieran esperado. So either they had the wrong expectations when they heard God's promises, they thought God would keep his word as he gave it, but they didn't understand hidden things like the church and other things would come about later. O ellos tenían una expectativa equivocada o no entendían las cosas escondidas de Dios como la iglesia y bastantes más cosas. Or alternatively, God intends to keep his word as he gave it to each of the covenant recipients, but it has not yet come to pass. So therefore, this demands a future fulfillment in the millennial kingdom. O la alternativa simplemente sería que Dios aún no ha cumplido las promesas y las va a cumplir de la forma en la que se los dijo a ellos. Y si esto es así, esto demanda un reino milenial futuro y literal. And this gets back to the dispensational hermeneutic, the way we read scripture. Y esto nos regresa al tema de la hermenéutica dispensacional, de cómo nosotros leemos la Escritura. See, we believe, according to a grammatical historical hermeneutic, that the recipients whom God spoke to, they understood God's message at that time. Nosotros, mediante esta hermenéutica histórica, literal y gramatical,
creemos que las personas que recibieron la promesa entendieron cuál era la promesa. We believe that every generation that God has communicated to, this is really the essence of progressive revelation. Entendemos que al final de cuentas también hay una revelación progresiva, y esto es la esencia de la revelación progresiva, que hay cosas que se van revelando con el tiempo. See, progressive revelation means God disclosed himself little by little from one generation to the next. Que Dios fue revelándose a sí mismo su voluntad de una generación a la otra. And although early generations don't have the fullness of the disclosure of everything God's doing, it's sufficient for their understanding at the time God spoke to them. Y a pesar de que las generaciones anteriores no tengan todo el marco de lo que Dios va a hacer completo, evidentemente aún así entendieron lo que Dios les estaba diciendo y prometiendo. And because we understand the faithfulness of God as a covenant-keeping God, what he revealed to them, we believe, it must come to pass as they expected it to. Y como nosotros entendemos la fidelidad de Dios como un Dios que guarda los pactos, entonces creemos que Dios, por supuesto, va a cumplir la promesa que les dio a estas personas. We don't believe it would be consistent with the nature of God to promise one thing to one people but deliver it to another. No creemos que sea consistente con la naturaleza de Dios prometerle a un grupo de personas una cosa y cumplirlo con otras. And so that's the reason why we know that the fulfillment of God's promises demand a future millennial kingdom. Y es por eso que nosotros sabemos que el cumplimiento de las promesas de Dios demandan un milenio futuro. Paul referred to it as the fullness of times in Ephesians 1:10. Pablo lo llamó la consumación de los tiempos en Efesios 1:10. So we believe it's the dispensation in which God will fulfill all things that he's promised across all the ages. Así que creemos que es la dispensación en la que Dios va a cumplir todas sus promesas a través de las edades. Excelente. Doctor, muy breve, ¿está de acuerdo o qué opina de la diferencia que hace el doctor Hummel en su libro sobre dispensacionalistas académicos y dispensacionalistas pop? So what would be your opinion, or do you agree with the difference that Dr. Hummel make in his book of academic dispensationalism and pop dispensationalism? Yes. Well, again, his concern in that book was exclusively popular dispensationalism. That's what he was looking at. Sí, su preocupación realmente para él fue el dispensacionalismo pop, es lo que él está revisando en ese libro. So when we talk about a cultural phenomenon, we mean the extent to which dispensationalism really took over the American consciousness, many of whom are not even Christians, just the culture of America. Y cuando hablamos de un fenómeno social, estamos hablando de cómo, por ejemplo, el dispensacionalismo tomó verdaderamente las conciencias del pueblo de los Estados Unidos, y personas que incluso ni siquiera eran cristianas también tenían esta forma de ver las cosas. Yeah. So that distinction of popular dispensationalism versus academic is one that he's actually become to embrace after publishing that book. Esta diferenciación entre dispensacionalismo académico y dispensacionalismo popular es una diferenciación que él empezó a abrazar hasta después de haber publicado su libro. And that's understandable because he's not a theologian. He is a historian. He's following the development of the thought on the culture and its influence on the culture. Y es entendible porque él no es un teólogo, sino que es un historiador, y él lo que estaba siguiendo era el desarrollo, la influencia que tuvo el dispensacionalismo en la gente. Excelente, thank you. Muy bien, creo que algunas preguntas de la audiencia voy a tomar después de esta. Doctor Facio, ¿por qué cree usted que los críticos del dispensacionalismo suelen ir contra mitos comunes ya refutados, ignorando el dispensacionalismo serio? Go ahead, thank you. Yes. Well, I don't think that a lot of opponents of dispensationalism are very concerned with the accuracy of these nuances that we're discussing. Sí, yo no creo que los oponentes del dispensacionalismo realmente se hayan preocupado por esos detalles que nosotros vemos y que nosotros hacemos en la Biblia. So if they're opponents of the idea, then they're primarily concerned about knocking down what they believe to be a false system of teaching. Y ellos lo que hacen es concentrarse en noquear o en atacar lo que ellos creen que está enseñando este sistema.
So if your mind is already made up that dispensationalism is a false doctrine, then the goal is simply to tear it down, and there's very little regard for the historicity or other elements that would inform our understanding of the system. Si tú ya tienes tu mente programada en que el dispensacionalismo es un error o es falso, pues la forma en la que lo vas a tratar de tirar va a ser sin fijarte realmente en los mejores argumentos que pueda haber de la historia o de muchos elementos que pueden informarte mejor sobre esa posición. So the conclusions are driven by a bias. And this is true every bit as much for a dispensationalist as it is for an anti-dispensationalist. Y al final las conclusiones son llevadas más bien por un sesgo, pero esto también puede ser cierto tanto para un dispensacional como para un no dispensacional. And this is why we actually valued having non-dispensationalists and a broad range of authors contribute to this book, because it doesn't require agreement with the system to be able to observe the development of this idea throughout all of church history. Sí, es por eso que nosotros en nuestro libro pues estamos muy contentos con haber tenido una gran diversidad de autores en los cuales incluso hay autores que no son dispensacionales, porque así nosotros podemos ver con mayor objetividad el desarrollo de las ideas dispensacionales en la historia. And just like it reads at the top of the book, there's a quote there from one of the endorsers, who's a very well-respected church historian, David Bebbington. And he's not a dispensationalist, but he is a widely respected evangelical historian, and he's convinced of the conclusions that we make in that book. De hecho, ahí entre las frases de apoyo del libro que tienen ahí como recomendación, hay un historiador que se llama David Bebbington, que él básicamente dice que está contento, está complacido con las conclusiones que tienen ahí, y estamos hablando de alguien que no es dispensacional, simplemente es un gran historiador evangélico. So I just invite readers to approach it with an open mind and see if these things are so. It's a historical analysis, and that's all we're looking at. Así que yo invito a todas las personas a que se acerquen a este libro con mente abierta y que esto les pueda informar muchísimo mejor de lo que es el dispensacionalismo. Excelente, doctor. ¿Qué le parece si terminamos esta última parte tomando algunas preguntas de la audiencia? Hay varias, así que no puede ser tan generoso, por favor. Gracias. We are now going to have like a few audience questions, if you're okay with it, so we can finish this section. Yes. Okay, thank you. Muy bien. José Andrés Herrera, ¿el dispensacionalismo infiere una segunda oportunidad para aquellos que se quedan del rapto secreto? So, is dispensationalism inferring or presupposing a second opportunity for those who stay after the secret rapture? So the question is if there's a second opportunity for those who were not raptured. Yeah. I think one of the reasons why there's so much debate about pre-trib, mid-trib, pre-wrath, all these different raptures within the tribulation is because Revelation, the book of Revelation, seems to show that there are different times at which God is taking people to be with him. Yo creo que el debate que hay, por ejemplo, entre pretribulacional, midtribulacional, posttribulacional e incluso preira, es porque en la Biblia se muestran diferentes tiempos en los que Dios se lleva gente del tiempo del juicio. So I would argue that there are discernible different points at which God is dealing with people, both his church taking to be before the rapture, but the tribulation saints, including members of Israel, 144,000. There are different people whom the Lord is taking at different points within what time we know as the tribulation period on earth. Y yo creo que la iglesia sí será raptada antes de la gran tribulación, pero también creo que, por ejemplo, los 144,000 son otro grupo de personas, o los santos de la gran tribulación, que Dios al final de cuentas va a llamar y van a tener un propósito en ese tiempo. So the short answer is yes, I do believe there are different points at which the Lord will take people to be with him. And it could be taking in a range of different. The two witnesses are killed in the streets, and then taken up to be with the Lord. So there's different
There's different snatching away. Así que yo sí creo que hay diferentes tiempos en los que el Señor toma a las personas para llevárselas con Él. Por ejemplo, los dos testigos son asesinados en la calle y luego después reviven y son tomados por el Señor para estar con Él. O sea, sí hay momentos específicos donde Dios llama en otros puntos a personas a estar con Él. Excelente, muy bien. Por aquí, Esclavo de Cristo pregunta, si tuvieras que escoger una cita patrística que pruebe categóricamente que creía en el reto patrimonial, ¿cuál escogería? Querido Edgar, gracias. So if you had to choose a patristic quote that proves categorically that they believe in a pre-trib rapture, which one would you choose? So Irenaeus is the most clear on this, detailing the taking away of the church before the activity of Antichrist on the earth. Ireneo es el más explícito y detallado en cuanto a esto, donde él habla de cómo la iglesia es tomada antes de la actividad del anticristo en la tierra. And there is a new book by Dr. Spiegel. Michael Spiegel. Yes, Dr. Mike Spiegel. And he goes into this very specific, the testimony of Irenaeus on this subject. His entire book is on that subject. Hay un libro, de hecho, del Dr. Spiegel, en el cual él, por supuesto, que toca y se va a detalle en este tema que estás preguntando y específicamente también sobre Ireneo de León. Y en general su libro habla de la escatología de los padres de la iglesia en los primeros siglos. I will add just something in Spanish for the others. También pueden encontrar los excursus del libro que son adicionales. Lo pueden encontrar gratuitos en la página del Dr. Spiegel, que es Fathers on the Future. Y ahí hay una discusión sobre Ireneo. So I was telling them about the excursus of Dr. Spiegel, where there is the discussion about Ireneo. Y pronto tendremos al doctor acá en el canal también, Dios mediante. So soon Dr. Spiegel will be here. Oh, good. Okay. Yes. So good. Very good. And he'll answer that question. But the reference would be Against Heresies, Book 5. And that's where you will find it. Against Heresies, Book 5. El Dr. Spiegel lo puede contestar obviamente muchísimo mejor, pero la referencia sería En contra de las herejías de Ireneo de León, libro 5. Muy bien. Esta no es una pregunta, solo un comentario, pero se lo podemos traducir al doctor. Hay un libro titulado, gracias Dan por la nota, Dispensacionalismo, Before Darby, antes de Darby, de William Watson. Es un análisis histórico del pensamiento dispensacionalista, principalmente en los siglos XVII y XVIII, mucho antes que Darby. Yo creo que el doctor lo entendió, pero adelante. Yeah, so this commentary is just informing the audience about dispensationalism before Darby, the book of Dr. William Watson, about the dispensational thought in the centuries like 17 and it says 13, but probably it says 18. Ya, ok. Yo lo entendí, solamente un comentario. Perfecto, muy bien. Seguimos con la pregunta entonces. Thank you. Sorry. Go ahead, doctor. I would say Dr. William Watson contributed a book to discovering dispensationalism. He wrote the chapter on the Middle Ages. De hecho, el Dr. Watson es uno de los autores que contribuye en este libro y él escribió el capítulo sobre la Edad Media. So, yeah. And he has undergone some criticism because he is a historian and not a theologian. And some have said that he maybe overstated his case to say dispensationalism before Darby, because dispensationalism is a more modern theological construct. Y ha tenido algunas críticas porque él no es un teólogo, sino que es un historiador, y él ha usado la palabra dispensacionalismo antes de Darby, cuando realmente dispensacionalismo pues es un fenómeno un poco más moderno, pero sí podemos hablar de un pensamiento dispensacional. But the work that he's done on looking at the 17th and 18th centuries is very helpful to show that there is a development of thought that emerged centuries before John Nelson Darby. Pero el libro que él hizo sobre el siglo XVII y XVIII es una gran herramienta para ver que hubo un desarrollo de pensamiento mucho antes de Darby sobre estas ideas. Excelente, thank you. Por aquí, John nos pregunta, ¿cuáles son las principales críticas académicas al dispensacionalismo y qué argumentos se presenten en contra de su carácter, las acusaciones, ¿no? Innovador o herético, como lo acusan? So, which would be the main criticism of the academics to dispensationalism, and which arguments
are they using against the innovative and heretical character, according to them? Well, there's a range of arguments, and it depends on what one's perspective is who's wanting to refute the dispensational teaching. Sí, hay muchos argumentos que usan y eso también depende mucho del enfoque que ellos estén tomando para intentar evaluar el dispensacionalismo. So when we talk about Daniel Hummel's period in the 20th century, the rise of dispensationalism, it actually emerged primarily among Presbyterian and some Baptist churches, but the Presbyterian churches and congregational churches were really battling whether dispensationalism had a place within Reformed teaching. En el libro de Hummel, por ejemplo, nosotros vemos que el auge o la alza del dispensacionalismo comienza en iglesias presbiterianas y bautistas, pero específicamente en las presbiterianas empezó a haber un debate sobre si realmente el dispensacionalismo tenía lugar dentro de la enseñanza reformada. And as a result, Presbyterians ended up being some of the most vocal critics, saying no, dispensationalism has no place within our tradition. Y esto como resultado trajo a que los presbiterianos dijeran el dispensacionalismo no tiene ningún lugar en nuestra enseñanza. And a lot of the controversies had involved those who are more concerned with the eschatology of either an amil or a post-millennial perspective, and they're just trying to reject the futurist teachings and what they would say is the Zionist influence of dispensationalism. Y esto lo que ha traído es una crítica desde la escatología con los postmileniales y los amileniales, yendo en contra de toda interpretación futurista que incluso a veces ellos llegan a llamar una enseñanza sionista de la Biblia. And so that's usually what's motivating a lot of those challenges, the criticisms, yes. Y eso es usualmente lo que motiva a muchos de los que contradicen el dispensacionalismo. Doctor Facio, para respetar el tiempo acordado, ¿está bien si tomamos 3 preguntas de la audiencia y una de la lista oficial del canal para finalizar como reflexión? So, to be respectful with your time, is it okay if we just take like 3 audience questions and then one last question that will be more like for you to conclude and to give us like a final thought of this? Sure, yeah. Okay. Gracias. De Argentina, Fernando. Gracias, Fernando, por apoyar. Pregunta, ¿cómo interpreta el dispensacionalismo la profecía de Isaías 13? Ya que los versículos 17 al 19 habla de los medos destruyendo Babilonia, pero se parece mucho a Apocalipsis. So what would be the dispensationalist interpretation of Isaiah 13? Because in the verses 17 to 19, it talks about the, what would be Medes? No. Los medos. Sí, los medos, pero I don't know in English, but you know, this guy is destroying Babylon, but it also seems similar to Revelation. Okay. You know, I'd have to look at the text, so it would be difficult to answer that offhand. But I would just say that Isaiah is one of the prophets who spends a lot of time talking about both God's judgment upon Israel and God's fulfillment of his promises and bringing peace to Israel. Tomaría mucho tiempo contestarle porque tendría que ir a la Biblia para revisarlo con más cuidado, pero lo que sí te puedo decir es que Isaías es uno de esos autores que toma muchísimo tiempo y mucho detalle hablando de evidentemente de juicio sobre Israel, pero también de cómo se cumplen las promesas a Israel en el futuro. Okay. Yeah, so without looking at those chapters right now, I can just say that it is a significant theme of Isaiah's prophecies that both he will bring judgment upon Israel and that he will restore them. So. Sin revisar esos textos específicamente, sí te puedo decir que Isaías tiene el gran tema de hablar de, evidentemente, Dios juzgando a Israel, pero también restaurándolo. Excelente. Bereando, gracias Bereando por apoyar. Una pregunta, ¿cómo mi posición escatológica afectaría la salvación del creyente? Gracias, Edgar, por tu ayuda. So how my eschatological view would affect the salvation of the believer?
Okay, how does one's eschatology affect their salvation? That's the question. Yeah, or could it be their soteriology, or how? Well, okay, I would just say this: our salvation is not directly impacted by our eschatological position, our theological position on eschatology. Yo diría que nuestra salvación no es afectada directamente por la posición escatológica que podamos tener. Meaning we can be wrong about our future expectations of how God will bring about the culmination of all things, and we can still be saved. Eso significa que podemos estar mal en nuestras expectativas sobre cómo Dios va a cumplir las cosas a futuro, y aún así ser salvos a pesar de estar equivocados en eso. So while our salvation is not dependent on our understanding of the future, Paul taught very consistently that our lives should be motivated by the hope of his coming. Así que nuestra salvación pues no es afectada por lo que nosotros entendemos sobre la esperanza a futuro, pero Pablo sí hizo mucho énfasis. So can you repeat that last little part? That Paul constantly put before the believers that a motivation for Christian living is the hope of his appearing. Okay. Pero al final de cuentas lo que Pablo impulsaba mucho era que era una motivación para nosotros la esperanza de la aparición de Jesucristo. This is in 1st and 2nd Thessalonians and in 1 Corinthians 15. And I mean, it's a kind of a recurring theme of the apostle. Primera de los Corintios 15, primera y segunda de los Tesalonicenses. Este es un tema recurrente que tiene el apóstol Pablo. That we are to live today with our eyes set upon the future, the hope that we have. God has not appointed us for wrath or destruction, but he has given us hope in the coming of Christ. Pablo nos dice que nosotros tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en esa esperanza de la venida del Señor o de su aparición, y que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para la esperanza en su venida. Thank you. Muy bien. Del Salvador, Noel Nava. El orden de eventos. Primero, rapto. Segundo, bodas del Cordero en el cielo y gran tribulación en la tierra durante 7 años. Y 3, segunda venida. ¿Aparecen en algún texto de la historia antes del siglo XIX? Okay, so the explicit order of first the rapture, then the wedding of the Lamb in heaven, then the great tribulation on earth for 7 years, and then the second appearance of Christ, the second coming. Is there explicitly in any text before the 19th century? Yeah, I'm not sure that I would specifically order it that way. I mean, again, we've talked about the early church aware of the rapture of the church being taken to the Lord before the activity of Antichrist on the earth, and the judgment upon Israel. Yo no necesariamente lo ordenaría de esa manera. Hemos hablado de la distinción o de encontrar que la iglesia será raptada antes de la actividad del anticristo en la tierra y el juicio sobre Israel, que eso sí lo hemos hablado y que está explícito. So, I think it's important that we understand what's going on earth. That's the picture we have. The wedding of the Lamb that seems to take place after that judgment, not before. So that seemed to be the second point on that list. Y es importante que nosotros tengamos en la mente las cosas que están sucediendo sobre la tierra, y pareciera que las bodas del Cordero pudieran tomar lugar después de ese juicio. Entonces el juicio podría ir en segundo lugar y las bodas en tercero. So there is not a systematic teaching of all of those events. Really, I would say outside of Thessalonians. The 1st and 2nd Thessalonians gives us the best anticipation of the order of events that will come. No hay en sí una enseñanza sistemática, pero en las dos cartas a los tesalonicenses podemos ver una suerte de idea, de orden de estas cosas de una forma un poquito más clara. Es lo más claro que lo tenemos puesto.
But if it was more clear, there wouldn't have been so much debate in the early church and so much controversy in having to correct these issues. Pero si hubiera sido muchísimo más explícito, seguramente no hubiera habido debate a lo largo de la primera iglesia, durante el tiempo de la primera iglesia, o no hubiera habido intentos de corregir todos estos problemas que se presentan de diferencia de opinión. Paul had to correct this with the Thessalonians because they thought that they were already in the tribulation. And Paul had to tell them, no, that can't have happened yet. The man of sin has not yet been revealed. Lo que corrige Pablo de los tesalonicenses, por ejemplo, es que no estaban en el momento de la gran tribulación. Pablo les dijo, usted no está en la gran tribulación porque el hombre de pecado no está ahí todavía. Okay. Oído Activo pregunta, ¿se puede inferir o argumentar el dispensacionalismo a partir de los discursos de Jesús y de los escritos de Pablo? Creo que ya ha nombrado algunos textos el doctor. En este caso, ¿qué tipo de dispensacionalismo sería el más acercado a ellos? So can you presuppose or argument in favor of dispensationalism from Jesus' speeches or from the writings of Paul? Or in this case, which type of dispensationalism would be the closest to them? Okay, so I think one of the most clear dispensational statements is what we see in the writer of Hebrews. You know, God, who in time past spoke to the fathers by the prophets, has in these last days spoken unto us by his Son, Jesus Christ. Yo creo que una de las frases más dispensacionales, por así decirlo, que nosotros vemos en la Escritura es en Hebreos, donde habla de que Dios en el pasado nos habló a través de los profetas, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. So what that's specifically saying is that God at one time spoke one way to one people, but in these last days, he has spoken a different way. So it's showing what we talked about, the progress of revelation, the way God has revealed himself progressively throughout all of history. Lo que podemos entender de ahí es que Dios habló de una forma a su pueblo en tiempos pasados y luego habló de otra forma en otros tiempos. Y nosotros ahí podemos verla secuencialmente cómo la revelación de Dios fue aumentando de forma progresiva, como los dispensacionales pensamos. But as we know, dispensationalism doesn't rely upon a proof text or a single verse that makes the statement. It's a biblical theology that synthesizes all of Scripture from Genesis to Revelation. El dispensacionalismo no depende únicamente de un texto, sino que más bien es una teología bíblica que llega a sistematizar su forma de ver las cosas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. And so here's a question that I will often present to somebody who's skeptical about dispensationalism. Y esta es una pregunta que yo usualmente se la presento a las personas que puedan tener algún escepticismo sobre el dispensacionalismo. And you'll notice this isn't a proof text. This isn't just looking at one verse like Hebrews 1:1, but this is really looking at the scope of the Bible. Y notarás que esto no es un texto de prueba, sino que solamente estamos viendo Hebreos, para luego después ver como la gran perspectiva que tiene la Biblia. So when God created Adam and Eve in the garden, he gave them a diet, a food diet of fruits and vegetables exclusively. Por ejemplo, en Génesis 1:1, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dio una dieta de frutas y vegetales exclusivamente. Now, with Noah, in a new dispensation, God expanded the diet to include all animals. Con Noé, por ejemplo, expande y aumenta esa dieta a que incluye todos los animales en otra dispensación. Now, at Mount Sinai with Israel, Moses, God restricted the diet so that it could not include all animals, but differentiated between clean and unclean animals. En Sinaí, por ejemplo, en otra dispensación con Moisés, Dios sí deja que coman animales, pero no deja a todos los animales, sino que hace una distinción entre limpios y sucios o impuros. Throughout the life of Christ and with his disciples, Jesus honored the diet that was given to Moses.
Mientras Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, honró esa dieta que había sido dada en el tiempo de Moisés. But after the giving of the Holy Spirit, Jesus appeared to Peter in a dream and showed him all manner of animals. And he said, "Arise, Peter, kill and eat even the unclean animals." Y después de su resurrección y la ascensión, se le aparece a Pedro en un sueño y le presenta toda clase de animales y le dice, mata y come, Pedro, incluso los animales que no eran considerados limpios o puros. Now, I would ask any Christian, which of those diets do you keep? The one he gave to Adam and Eve, the one he gave to Noah, the one he gave to Moses, or the one he gave to Peter after the descent of the Spirit? Y aquí va la pregunta, ¿qué dieta están tomando ustedes? ¿La que le dio a Adán y Eva, la que le dio a Noé, la que le dio a Moisés o la que le dio a Pedro? And I think every Christian has to be able to give an answer to which. Now we know which. They all keep the one that God gave to Peter, don't they? That's the one that Christians keep today. Digo, todos en general guardamos la dieta que le dio a Pedro. Esa es la dieta en general que los cristianos tenemos. But only the dispensationalist can give an answer as to why that is. Pero solo los dispensacionales podemos contestar por qué es que hacemos esto. So other Christians do it, but they don't know why we're keeping this one and not this one. And yet it shows which of those diets did God give? And the answer is God gave every single diet, but each one was to a different people at a different time. Y es por eso que ellos no pueden contestar esta pregunta, simplemente lo hacen. Y la respuesta es que Dios dio esta dieta a ciertas personas durante distintos tiempos. So the dispensationalist understands God has throughout time worked differently with different peoples in different ways. Y los dispensacionales entienden que Dios ha trabajado en diferentes tiempos, con diferentes personas, con formas diferentes. Excelente. Doctor, me queda la pregunta del canal para cerrar, pero tengo otra. En vez de una, dos del canal y con esa terminamos. ¿Está bien? Lo prometo. I promise. He promises that it will be only 2 questions instead of 1. Can it be possible that? Okay, go ahead. Sure. Ya, sorry. ¿Cómo responde usted a quienes dicen que el dispensacionalismo, esta no está en la lista oficial, tiene 2 pueblos y 2 sistemas de salvación? Eso es muy común escucharlo para atacar el dispensacionalismo. So how would you answer to people that said that dispensationalism shows that God has 2 peoples and 2 different ways of salvation or redemption? Okay, those are 2 different questions. So I'll take them one at a time. It presupposes different ways of salvation. And I think God has made it very clear from the beginning that the basis of salvation throughout all of history is by faith alone. Y esto presupone que hay 2 formas diferentes de salvación, y la realidad es que yo veo en la Biblia que Dios ha enseñado que solamente hay una forma de salvación que es solamente por la fe. Before there was an Israel, there was Abraham, and Abraham was justified by faith. Antes de Israel estaba Abraham, y Abraham fue justificado por la fe nada más. And so it's important that we understand that God has always, God's plan of salvation is through faith, but man's walk before God, that is how we carry out our life, can come across in different ways. Así que nosotros entendemos que el plan de Dios siempre ha sido que seamos salvos por la fe, pero la forma en la que el hombre y Dios se relacionan o caminan juntos sí ha llegado a ser diferente a través del tiempo. So dispensationalism is not at all concerned with how God has changed his dealings of salvation with man. Así que el dispensacionalismo no está preocupado si Dios ha cambiado la forma en la que el hombre sea salvo. Instead, it goes right back to the former question of how shall we then live? How shall we walk in obedience to God who has saved us all the same way on the basis of faith? Y lo que hace el dispensacionalismo es irse a esta pregunta de cómo es que debemos vivir, cómo debemos caminar con Dios sobre esta base que es la salvación por la fe. ¿Cómo vivir? Esa es la pregunta que responde el dispensacionalismo. So it points back to the diet again. Which diet, which God has given, should I follow? Y esto nos regresa nuevamente a la pregunta que hice anteriormente.
¿Qué dieta tenemos que seguir? ¿Qué dieta que Dios nos dio tenemos que seguir? Because we cannot deny that God gave every one of those diets, but he gave each one to different people. Pero no podemos negar que Dios evidentemente dio todas estas dietas, pero se las dio a diferentes pueblos o a diferentes personas. And the question is, which people do we identify with? Y la pregunta es, ¿con quién, con qué personas nos estamos identificando? And if we identify with Israel, then we should be keeping Israel's laws. Y si nos identificamos con Israel, entonces deberíamos de guardar la ley de Israel. But if we are those who are saved by grace through faith alone in Christ Jesus, regardless of our nationality or our background, then we are believers and we live according to a different dispensation. Y si nosotros somos salvos solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo el Señor, entonces nosotros estamos viviendo de otra manera según la dispensación en la que estamos ahora. And so that's what dispensationalism is concerned with. How we ought to walk before God in obedience to the faith. Y eso es algo que le preocupa al dispensacionalismo, cómo debemos caminar junto con Dios o con Él en obediencia en este tiempo. Yeah. And in the end, when we talk about different peoples of God, we recognize that God has dealt with different peoples throughout time. This is true of all of history. In Paul talks to the Jews and the Greeks, right? There's how he would approach the Jews and how he would approach the Greeks in 1 Corinthians. Y en la Biblia nosotros vemos que Dios ha tenido tratos con diferentes pueblos a lo largo del tiempo. Esto es una cosa que se puede ver a través de la historia. Incluso lo vemos con Pablo, que él habla a los griegos y a los judíos. Habla de una forma y de otra. And so as Christians, we understand that God has dealt with Israel according to one way, and he has given them promises which he will fulfill. And that is really according to on the basis of law. Y Dios ha tratado con Israel de una forma y les ha dado promesas que evidentemente va a cumplir. Y esto es de acuerdo a la ley. And God has dealt with the church on the basis of grace. And that's the way by which we deal with God in the Spirit. Y Dios lidia específicamente ahora con la iglesia con la base de la fe. Y es así como nosotros vivimos con el Espíritu Santo de Dios. So that's just recognizing a distinction between how we live. Y es más que todo reconocer la distinción de cómo vivir, no cómo ser salvos. Excelente. Last question. I promise. Last question y con esto nos vamos. En general, doctor Facio, ¿qué deberían mejorar los dispensacionalistas? Thank you, doctor Facio. Why? So I would say dispensationalists need to be better at conversing with the broader evangelical world. Los dispensacionales creo que deberían de mejorar en la forma de conversar con un espectro más amplio del mundo evangélico. Dispensationalism is really akin to fundamentalism. El dispensacionalismo está muy ligado con el fundamentalismo. So, a more literal reading of Scripture, accepting the word at face value, and it usually includes sort of rejecting a compromise or other alternative readings of Scripture. Es una lectura un poco más literal de la Biblia y es una forma que trata de evitar cualquier forma de comprometer la verdad de la Biblia con otras cosas. And I think it's commendable, it's respectable that the dispensationalist wants to hold to Scripture, but the dispensationalist also needs to be able to engage with and discuss these things with non-dispensationalists. Y creo que esto es muy honorable y es muy bueno que los dispensacionales traten de seguir la Biblia a como dice las cosas, pero creo que sería muy bueno que los dispensacionales aprendan a dialogar con otros que no son dispensacionales y no ven las cosas así. And again, I think this is where it tends toward a fundamentalist separatism or exclusivism that is more inclined to huddle up and discuss amongst themselves than engage the broader evangelical world. Y a veces esto crea una tendencia de fundamentalismo separatista en el cual nos ponemos un escudo hacia afuera
y simplemente discutimos hacia adentro entre nosotros, pero creo que deberíamos de ir hacia afuera y discutir con un espectro más amplio del mundo evangélico. So I'd like to see more of that cross dialogue. Y me gustaría ver mucho más este diálogo cruzado. Excelente. Bueno, hemos terminado, amigos y audiencia, del entrevistazo de Cápsula de Teología. Quedan preguntas pendientes, lo siento. Vamos a intentar traer al otro autor, al doctor Corey Maas. Seguimos trabajando para traer más invitados. Denle like, compartan, oren por nosotros, vayan al canal de Egar y suscríbanse. Y aquí hemos pasado la página del doctor Facio para que vayan allí y pues investiguen, conozcan material. Los libros del doctor Facio están disponibles en Amazon. Doctor Facio, ¿cómo lo tratamos? ¿Se sintió bien? ¿Vuelve para una segunda entrevista de otro libro de usted? Doctor, how do you feel with us in the interview? Would you want to come for a second interview of another book of yours? Oh, sure, I'd be happy to, yeah. Claro, me encantaría. Excelente. Y recuerden, pues entonces también seguir el trabajo del hermano Egar Salas. Él escribe, hace video, crea contenido. Pues síganlo allí, las notas de Baltasar Omeye. Nos tenemos que despedir. Pido disculpas por las preguntas pendientes. Déjenoslas en los comentarios en no, para ver si podemos hacer una segunda entrega. Dios les bendiga, Dios les guarde y será nuevamente hasta otra entrega aquí en Cápsula de Teología y el entrevistazo. Cápsula de Teología, recuerden, su casa digital de Biblia. Hay que leer la Biblia, sea dispensacional o no, hay que leer la Biblia. Su casa de teología, su casa de libros, pronto en español por Editorial EBI, Editorial Bautista Independiente, entre agosto y octubre de este año, pendiente en español. Y por supuesto que no falte buen café, coffee. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a todos. Thank you, Dr. Facio. Thank you for your help. Bye bye. Bless you. Thank you. Bye bye. Gracias, Egar. Bendiciones a todos. Gracias. Bye bye. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.